Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos a otra nueva entrega de Hora de Estudio Bíblico. Abra su Biblia por favor en Génesis capítulo 35. Comenzamos nuestro segundo estudio de este capítulo 35 y nuestro estudio número 103 en esta serie de Génesis. Me parece mentira que ya hayamos tenido 102 programas y que hoy sea el número 103, pero es realmente fascinante estudiar este libro maravilloso, este libro del Génesis, un libro clave en la Biblia, Bueno, antes de continuar con nuestro estudio de hoy, vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Amado Padre, te agradecemos por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aviva la fe en el corazón de nuestros oyentes en este día. Nuestro Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Que esa palabra dé vida y sostenga a los que estén escuchando este programa. Reconocemos que tu palabra, Señor, tiene poder santificador. Nuestro Señor Jesucristo oró: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, Señor, que tu palabra santifique a muchos oyentes en este día, que nos alimente, nos refresque, nos ilumine. Te damos toda la gloria y honra, el honor y majestad. Lo hacemos orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amigos, vamos a ver qué tiene Dios para decirnos en su palabra. Abrimos allí la Biblia en Génesis capítulo 35. Ya vimos en este capítulo registrados la separación de la mundanalidad de Jacob, él salió de Siquem, y la santificación de Jacob. Fue una experiencia aquella, volver a la comunión con Dios, por la cual tuvo que pagar un precio. En este capítulo leíamos en el programa anterior que hubieron 4 entierros y 3 funerales. Dios le habló con gracia y amabilidad a su siervo. No lo hizo en juicio ásperamente, no. Jacob estuvo en una ciudad impía por 10 años. Ya habían pasado 30 años desde que había dejado su hogar, desde que había dejado a su papá Isaac y a su madre Rebeca. Dios lo llamó para que vaya y suba a Betel y levante allí un altar. Dios creo que no estaba satisfecho con el altar que Jacob había levantado en Siquem. Así que Dios le pide de nuevo a Jacob que suba a Betel, de regreso al lugar donde todo había comenzado. Allí lo dejamos en nuestro último estudio. Ahora vamos a leer en capítulo 35. Dice así: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Permítame recordarle, amigo, que nunca es demasiado tarde para volver al Señor. Después de todo, Jacob tiene al menos 100 años a esa altura. Y el primer paso para regresar fue la obediencia. Dios le dijo a Jacob: regresa a Betel, regresa al lugar donde me encontraste. Usted recordará los sucesos del capítulo 28, versículos 20 al 22. Jacob hizo una promesa. Veamos esa promesa brevemente, a ver allí si Jacob la cumplió. Buscamos Génesis 28, comenzamos allí con el versículo 20. Allí en Betel, Jacob dijo lo siguiente: hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios,
y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob había hecho promesas, votos, y Dios ahora se lo estaba recordando. ¿Se da cuenta? Dios cumplió con su parte del acuerdo, lo trajo hasta ese lugar, pero Jacob todavía no había cumplido. Ahora bien, en el capítulo 35, versículos 2 al 4, Dios no dice nada en cuanto a esos ídolos, ni abrió la boca Dios al respecto. Pero Jacob dijo a su gente, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y luego dice en el versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Dios no había dicho nada en cuanto a esos ídolos, pero la conciencia de Jacob se estaba conmoviendo. Usted recordará que en el capítulo 31, cuando salieron de Padán Aram, Raquel se había robado algunos ídolos de su papá, algunas imágenes o estatuillas que su padre adoraba. Ahora su padre era un idólatra pagano que había quedado atrás. Ellos pensaban que esas imágenes traían suerte, como si fuese una especie de amuleto. Creo que mencioné algo de eso en algunos programas anteriores en cuanto a una mujer que tenía crucifijos por todos lados. Toda su casa estaba llena de cruces y crucifijos. Y cuando entré a esa casa, yo como pastor, ella estaba muy enferma en cama y tenía un crucifijo en la cama, en la mano, al cual se aferraba pensando que eso le traería suerte o la ayudaría. Mis amigos y amigas, no hagan del cristianismo, de la fe cristiana, una cuestión de amuletos. Tenga confianza en Dios, obedezca a Dios. Bueno, en aquel entonces Rebeca le había robado los ídolos a su papá, capítulo 31. Eso ya lo leímos. En aquel entonces Jacob no sabía que ella se había robado esas imágenes. Y después seguramente sus hijos habrían adquirido las suyas en el tiempo que vivieron en Siquem. Usted recordará que en el capítulo 34, versículos 25 al 29, después que Dina cometió adulterio con el príncipe de Siquem, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, mataron a todos los hombres de la ciudad. Y después en el capítulo 34 la Escritura dice que Simeón y Leví tomaron las ovejas, las vacas, los asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, todos sus bienes. Fíjese, todos sus bienes. Así que, sin duda alguna, tomaron esos ídolos de esos hombres paganos. De manera que Raquel tenía sus imágenes y sus dioses en aquel tiempo, pero los hijos de Jacob, sin duda, tenían los suyos también. Así que Jacob dijo, traigan todo, quitemos esos dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos, mudad vuestros vestidos. Eso me trae a la mente los sucesos de Hechos capítulo 19. Cuando el apóstol Pablo estaba en Éfeso predicando de la palabra de Dios y el Espíritu obró grandemente. Y en el capítulo 19, comenzando con el versículo 18, leemos, muchos de los que habían creído venían, confesaban y daban cuenta de sus hechos, y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mi amigo, en Éfeso hubo una experiencia similar, muchísimo tiempo después de la experiencia de Jacob. La gente tenía todas las imágenes, ídolos, libros de magia y demás. Los trajeron y los quemaron públicamente. Hicieron una gran fogata, se deshicieron de ellos. Bueno, Jacob los enterró al pie de una encina. En los días de Pablo los quemaron. ¿Usted ha hecho algo similar en su vida? Recuerdo años atrás cuando Lehman Strauss vivía en Filadelfia que había una iglesia en la cual los jóvenes perdían el control. Escuchaban música rock y algunos de los jóvenes tenían libros eróticos que se pasaban de mano en mano. El pastor y algunos padres estaban muy preocupados por todo eso que sucedía. El pastor trató el problema una y otra vez, hasta que una noche en especial dijo que iba a haber una reunión especial.
Se puso a tratar ese tema y predicó la palabra de Dios, y luego el próximo fin de semana, un sábado por la noche, tuvieron una reunión de dedicación y consagración, y los jóvenes trajeron muchísimos de sus discos, sus libros y revistas malas, los apilaron fuera de la iglesia, les rociaron combustible y les prendieron fuego. Mis amigos, eso es necesario y muy bueno. Si queremos estar nuevamente en comunión con Dios, debemos hacer eso. Sea cual sea el ídolo de nuestro corazón, lo tenemos que sacar y lo tenemos que quemar o enterrar. Ahora, para Jacob esto marcó tanto un fin como un nuevo principio. Fue el fin de una vida mundana y el comienzo de una vida bastante espiritual. La verdadera adoración y comunión con Dios no era gratis en aquellos días. Era muy difícil. En el libro de Deuteronomio, tal como le mostré otros días, encontramos una y otra vez el mandato a la obediencia y a recordar. Pero hay otra palabra clave en Deuteronomio, creo que ya se las conté, que otra noche no podía dormir, así que me puse a leer. Me puse a leer Deuteronomio, solo me enfoqué en algunos pasajes y creo que la palabra clave en el libro de Deuteronomio es la palabra hacer. Le hablé de la palabra recordar, hoy les hablo de la palabra hacer. Fíjese en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis. Versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra. Versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, hacedlos. Versículo 14 dice, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusiese por obra. Y así vemos una y otra vez el llamado a la acción. Capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 3, 18. A través de todo el libro encontramos que ejecutéis, que hagáis, que pongas en obra. ¿Se da cuenta? Si queremos estar en comunión con Dios, el camino no será fácil. Nos tenemos que involucrar y hay mucho que hacer. La voluntad de Dios es la llave a una vida de bendición. Jacob entonces pasó a ser un hacedor, un hacedor. Usted y yo debemos ser hacedores también. Viene a mi mente Santiago 1:22, usted tal vez lo recuerde. Dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Mis amigos, creo que Jacob esta vez estaba haciendo las cosas en serio, al igual que su familia. Capítulo 35, versículo 4 dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Creo que allí hubo una entrega total, un compromiso total. Nada fue hecho por obligación, lo dieron todo. ¿Y sabe algo? Ellos disfrutaron, obtuvieron algo importante al entregarle todo a Dios. Fíjese en el versículo 5, capítulo 35, versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios les dio una maravillosa protección, una protección extraordinaria. Recuerde que Jacob había tenido temor de los pueblos vecinos a causa de la matanza que sus hijos habían hecho. Pero aquí hay una manifiesta y sobrenatural protección de Dios. Voy a regresar al versículo 2 por un momento. Hay otra cosa que me vino a la mente al estudiar este capítulo. Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos, mudad vuestros vestidos. Me pregunto, mudar los vestidos, cambiarse, ¿por qué les pidió que hagan eso? Bueno, las vestiduras en la Biblia simbolizan el carácter, representan cómo estamos ante Dios, y hay una cantidad de términos distintos empleados en las Escrituras. Por ejemplo, en Génesis 3:7 leemos que
De las hojas de higuera se hicieron vestiduras. En Isaías 64:6 leemos de trapos de inmundicia. Y en Apocalipsis 19:8 leemos de lino fino. Todas estas vestiduras representan algo. Creo que las hojas de higuera son la incapacidad del hombre para ocultar sus pecados. Creo que los trapos de inmundicia de Isaías 64:6 representan la autojustificación del pecador, buscando agradar a Dios por medio de sus propios esfuerzos. En Judas 23 habla de ropa contaminada con vestiduras de la carne, son vestiduras de la carne. Y en Apocalipsis 19:8 habla de lino fino, representa la justicia de Dios, la justicia de los santos. Aquí dice, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Uno es lo que viste, nos dicen los comerciales, ¿no? Bueno, las vestiduras hacen al creyente, pero ¿qué vestidura tiene usted? ¿Qué vestidura tengo yo? ¿Está usted vestido con el lino fino de la justicia de nuestro Señor Jesucristo? Aquí dice Jacob, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Para el regreso a Betel, para la comunión con Dios, debían sacarse de encima los trapos de inmundicia de los ritos paganos. Eso debía quedar atrás. En el capítulo 22 del Evangelio de Mateo encontramos una historia muy interesante, narrada por nuestro Señor mismo. Resulta que había una boda y los invitados fueron invitados a acudir. Y apareció un hombre sin el vestido de fiesta. No estaba vestido adecuadamente para la ocasión. Y ese hombre fue expulsado. ¿Por qué? Porque no estaba vestido adecuadamente. Esa boda representa la venida del Señor. Y el Hijo por el cual Dios llevó a cabo la boda es ni más ni menos que el Hijo de Dios. Cuando Él venga, ¿estará usted vestido con el lino fino de su justicia? ¿O lo encontrará vestido con hojas de higuera o trapos de inmundicia de la justicia propia o las vestiduras de la carne de este mundo? Ah, mi amigo, leo en Génesis, Jacob dijo, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Eso se lo dijo a su familia. Ahora bien, en el versículo 7 leemos así, edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios. Ya dijimos que la palabra El significa Dios. La palabra Betel significa casa de Dios. Así que Jacob aquí le cambió el nombre. Ya no se llamaría más Betel, sino El Betel, el Dios de la casa de Dios. Hubo un tiempo en el que Jacob estaba ocupado solo con el lugar a donde Dios lo bendijo, pero ahora eso había cambiado. Ahora él estaba ocupado no con el lugar, sino con Dios mismo, el Dios de la casa de Dios, el que bendice. Para Jacob ya no era más la bendición, sino el que bendecía. La gente va a la iglesia para ser bendecida. Bueno, espero que usted vaya a encontrarse con el que bendice, Dios, para tener comunión con Dios, para disfrutar la comunión con Dios. Por muchos años he estado predicando y he recibido distintas reacciones ante mis mensajes. Recuerdo en una oportunidad estaba dando una predicación en cuanto a la persona de Cristo y hablaba de Cristo como profeta y después Cristo nuestra propiciación y Cristo nuestro sacerdote. Yo busqué de todo corazón exaltar a nuestro Señor Jesucristo, y al salir la gente me saludaba, muchos me decían algún comentario, como es costumbre, algunos me dijeron, disfruté su mensaje, y un hombre se me acercó y me dijo, este fue uno de los mejores mensajes que jamás escuché en cuanto a la persona de Cristo, un gran sermón, hermano Strauss. Y detrás de él había una señora con la Biblia en mano, y ella me dijo, hoy conocí al Señor. ¿Puede percibir usted la diferencia? Ese hombre estaba alabando mi sermón. La señora de al lado estaba agradecida por el hecho de que había conocido al Señor, había conocido al que bendice. Ella se había encontrado con Dios. Bueno, una vez en Betel, Jacob dijo, voy a nombrar este lugar Betel. En aquel momento,
Pero ahora ese hombre espiritual que ha entregado toda su idolatría a Dios después de estos años, rellama o renombra el lugar y le pone por nombre el Betel, el Dios de la casa de Dios. Luego, en el versículo 8 leemos: entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut, lo que significa la encina del llanto. La enterraron bajo un árbol y nombraron al árbol la encina del llanto. Ahora, la Biblia no nos dice mucho en cuanto a Débora. Todo lo que sabemos es lo que está escrito en el capítulo 24, versículo 59, que nos dice que Rebeca tenía una nodriza o sirvienta o sierva. Ahora, Rebeca era la madre de Jacob, y como no hay más menciones de Rebeca, suponemos que murió durante esos 30 años en los que Jacob estuvo ausente. Y aquí en capítulo 35, versículo 29, después muere Isaac. Pero aparentemente esta es la misma nodriza que vino a vivir con Jacob. Yo creo que Jacob hizo varias visitas a su padre ya avanzado en edad, y en una de esas visitas le debió haber dicho a Débora que se fuese a vivir con él, ya que estaba en edad avanzada ella también, y si lo vio nacer seguramente era mucho mayor que él. Así que Jacob se la llevó con su familia, pero aquí vemos que Débora murió y fue sepultada bajo una encina. Y Jacob llamó a aquella encina la encina del llanto, porque allí, estoy seguro, él lloró al perder a esa preciada mujer. Su mamá había muerto en silencio y en ausencia, pero él pudo sepultar a esta querida mujer. Ahora, capítulo 35, versículo 10 dice: le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Ahora, ¿no es extraño que Dios le tiene que recordar a Jacob su nombre nuevo? Ya se lo había dicho, pero Dios tuvo que recordarle lo que su nombre significa. Muchos años atrás, cuando Lehman Strauss vivía en Filadelfia, recuerdo que había un hombre que tenía un programa radial. Su nombre era Rowan Price, y su hijo se llamaba Bill Price, y fue un músico bastante famoso en los Estados Unidos. Y ese señor Price dijo en varias ocasiones que cuando su hijo estaba en la escuela secundaria y quería salir alguna noche, él lo llamaba y le preguntaba: ¿a dónde vas? Y Bill le diría a dónde iba. ¿Te dio permiso tu madre? Sí, papá. Y luego él le diría a su hijo: Bill, recuerda de quién eres. Recuerda de quién eres. Y cada vez que él se iba con sus amigos de la escuela, él le decía: Bill, recuerda de quién eres. Sí, mis amigos, de manera similar el Nuevo Testamento nos reitera varias veces nuestro llamado y nos recuerda de quién somos. En Efesios 1:18 dice que es su llamado. En Filipenses 3:14 es el supremo llamamiento. En 2 Timoteo 1:9 es llamamiento santo. En Hebreos 3:1 es llamamiento celestial. Amigos, necesitamos tantos recordatorios en cuanto a quiénes somos, de quién somos, a quién representamos. ¿No es extraño que Dios le haya tenido que recordar a Jacob que ya no era más Jacob, que su nuevo nombre se llamaba Israel, que ya no era suplantador, que ya no era engañador, que su nombre era Israel? Recuerda, mi amigo, tienes una nueva naturaleza y eres un nuevo hombre en Cristo. ¿Tiene acaso que recordarnos Dios a usted y a mí quiénes somos? ¿O por nuestros propios medios empezamos el día conscientes de quiénes somos y a quién servimos? Espero que seamos conscientes de quién somos y a quién servimos y siempre lo mantengamos bien en claro. Ahora avanzamos al versículo 11 y dice allí: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Bueno, ese nombre se utilizó por primera vez en conexión con Abraham, en Génesis 17, versículo 1. Dios omnipotente es la traducción del hebreo El Shaddai,
Y la palabra Shat significa pecho, y algunos traductores lo han puesto como el Dios todo suficiente, el que provee. La idea detrás de esa palabra Dios todopoderoso o Dios omnipotente es el omniproveedor. Todo lo que una madre que amamanta es a su bebé, la suficiencia y la paz y la satisfacción que el bebé recibe, Dios es eso y mucho más para sus hijos. Así que le dijo a Jacob, yo soy el Dios omnipotente. Jacob, soy tu suficiencia. Soy todo lo que necesitas. Soy suficiente para ti, Jacob. No necesitas esa vida mundana en Siquem. No necesitas nunca más seguir a la carne. Y seguidamente en el versículo 12, Dios le reiteró su pacto. Le dijo, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y en ese momento se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob entonces levantó una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, la casa de Dios, a donde él escuchó la voz de Dios, el Betel, el Dios de la casa de Dios. Sigo leyendo un poquito allí y encontramos que después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Ella estaba teniendo complicaciones al dar a luz su segundo bebé. Y aconteció que como había trabajo en su parto, le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. ¿Recuerda que cuando ella tuvo a José, su único hijo, le dijo al Señor que quería tener otro? Ella le creyó a Dios y Dios le dio otro hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, porque murió Raquel, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Bueno, eso significa hijo de mi tristeza. Pero Jacob dijo, no quiero que ese nombre le quede para siempre a mi hijo. Él habrá sido el hijo de la tristeza de su madre, pero es el hijo de mi mano derecha, Benjamín. Voy a necesitarlo, así que lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Y levantó Jacob un pilar sobre la sepultura del cuerpo de Raquel. Esa es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Por lo menos hasta el día en que Moisés escribió eso en el capítulo 35, estaba allí. Y los que visitan Israel dicen que pueden ver el lugar a donde está la tumba de Raquel hasta el día de hoy. Bueno, mis amigos, el capítulo termina con la muerte de Isaac. Exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. ¿Fue recogido a su pueblo, dice allí, Isaac? Sí, los santos del Antiguo Testamento creían en la vida después de la muerte, y creían que iban a estar con sus seres queridos después de la muerte. Por eso leemos así, bien claro, exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Esos dos hermanos se reunieron, mis amigos, se reunieron por última vez en la tumba de su padre, y allí enterraron a su papá, Isaac. Bueno, mis amigos, este creo que es un capítulo que nos da mucho ánimo. Jacob volvió a estar nuevamente en comunión con Dios, pagó el precio. ¿Qué precio, Aquí hubo, en este capítulo, 4 entierros y 3 funerales. Todos los ídolos debieron ser enterrados. Débora murió y debió ser enterrada. Raquel se fue y fue enterrada. Isaac entregó su espíritu, murió, fue enterrado. Pero todo valió la pena. Jacob ahora está nuevamente en comunión con Dios. Sí, mis amigos, recuerdo aquel versículo del Nuevo Testamento. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mi amigo, está en dificultades y en momentos de dolor. Eso debe hacerlo volver a Dios.
Vuelva al Dios fiel, vuelva al Dios de la promesa, vuelva al Dios del pacto. Vuelva al Dios que no cambia y tiene gracia para recibirlo. Vuelva al Padre de toda comunión. Bueno, mis amigos, Dios mediante vamos a regresar para continuar con nuestro estudio de Génesis en nuestro próximo programa. Será, si Dios quiere, en el capítulo 36. Léalo por adelantado, por favor, y será hasta entonces, y que Dios le bendiga. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.